Buenos días, vamos a continuar con la audiencia que corresponde la carpeta 19-2018-9. Para efectos del audio y video se da cuenta que el colegiado está conformado por Ramiro Salinas Siccha, el doctor Juan Guillermo Piscoya y el doctor Víctor Enrique Sumerinde, jueces superiores, integrantes del colegiado. En esta oportunidad dirige el debate el doctor Enrique Sumerinde. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días con todos. Señor secretario, ¿de cuenta de la asistencia el día de hoy? Buenos días, señor presidente, integrantes del colegiado, partes procesales y público asistente. Doy cuenta de la presencia de, por parte del Ministerio Público, el fiscal adjunto superior Regis Oliver Chávez Sánchez y por parte de la defensa de Pedro Pablo Kuczynski Godard, el abogado César Augusto Nakazaki Servibón. Eso es todo cuanto tengo que informar. ¿Escrito pendiente de dar cuenta? No, señor magistrado, no hay escrito pendiente de dar cuenta. Bien, muchas gracias. Es materia de apelación la resolución número 3 de fecha 14 de diciembre del año 2018, por la que se resuelve declarar fundada la tutela de derechos propuesta por la defensa técnica del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard, y ordenaron que el Ministerio Público disponga la instalación del grupo de trabajo conformado por el perito oficial y los peritos de parte, así como la instalación respecto de los días a efectos de que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 177, apartado 2 del Código Procesal Penal. Artículo 177, perito de parte, producir el nombramiento de peritos, los sujetos procesales dentro del quinto día de notificados o otro plazo que acuerde el juez, pueden designar cada uno por su cuenta los peritos que consideren necesarios. El perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constancias que su técnica le aconseje. Las operaciones periciales deben esperar la designación del perito de parte, salvo que sean sumamente urgentes o en extremos simples. Bien, señor fiscal, que se ha interpuesto el recurso impugnatorio, ¿se ratifica en el recurso impugnatorio? No ratificamos, señor. Bien, puede entonces sustentar su recurso, por favor. Gracias. Con su venia, señor juez superior ponente, oportunamente solicitamos la presentación de diapositivas para graficar nuestra argumentación. Correcto. Bien, tiene 10 minutos para poder efectuar su argumentación. Correcto, señor magistrado. En el presente caso, como ocurre siempre, señor magistrado, es importante poder entender cuál es el objeto del debate. Y en torno a una incidencia que plantea como discusión una tutela de derechos, los dos aspectos que pueden discutirse son la procedencia de la tutela planteada o el carácter fundado o infundado del mecanismo tutelar en cuestión. En el presente caso, no se encuentra desacuerdo con la resolución apelada en el sentido que la articulación deducida por la defensa del señor Kuczynski Godard es procedente en tanto apunta a la tutela del derecho a la prueba, que está intrínsecamente vinculado al derecho a la defensa. Así lo tiene declarado, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Polo Rivera y otros, versus Perú, en su sentencia del 21 de octubre del 2016. Siendo entonces el objeto del debate lo relativo al carácter fundado o infundado del mecanismo tutelar en cuestión, corresponde entonces realizar algunas consideraciones en torno a lo mismo. Y el tema en discusión es uno eminentemente normativo. La discusión que nos convoca esta audiencia es evidentemente una discusión de derecho. Para empezar, el tema, objeto del debate, gira en torno a la lectura y a la interpretación, consecuencia de esa lectura, que pueda recaer sobre el artículo 177 del Código Procesal Penal. Pero es importante tener en consideración, primero, que la interpretación, como lo sostiene la profesora española Patricia Cuenca Gómez, de la Universidad Carlos III de Madrid, es una actividad compleja y problemática, compleja por especialmente la actividad que demanda en el operador jurisdiccional, y problemática en la medida en que los resultados que esta actividad arroja no son unívocos, sino están eventualmente vinculados a la aplicación del derecho. La actividad exegética evidentemente no es una actividad que esté regulada por fórmulas objetivas, sino es una actividad estrictamente intelectual, y a eso debe abocarse el operador. La discusión está aquí, señores magistrados, en lo siguiente. El legislador, con el tenor literal de una disposición legal, crea un marco que es rellenado por el juez
es interpretado luego por este en atención a distintos métodos que atienden fundamentalmente a su sentido literal más próximo, hablamos de interpretación literal, a la concepción del legislador histórico, nos referimos ahí al método histórico de interpretación, al contexto sistemático legal, interpretación sistemática, y finalmente al fin de la ley, que es en buena cuenta la interpretación teleológica. Es acertado lo que advierte el profesor Claus Roxin en el sentido que una interpretación que rebase o vaya más allá del sentido literal posible de una disposición legal no es tal, porque el legislador en buena cuenta solo puede a través de sus palabras expresar su voluntad, y lo que esté por fuera de ellas no rige. Eso es evidentemente incuestionable. Entonces, conviene aquí averiguar si la interpretación que propone la Fiscalía en su escrito de apelación y que esta Fiscalía Superior hace suyo, supera o no, rebasa o no ese sentido literal posible del artículo 177, porque de ello dependerá directamente la respuesta que el colegiado dé frente al interrogante de si es fundada realmente o no la tutela de derechos deducida por el señor Kuczynski-Godard a través de su defensa técnica. La Fiscalía, sobre la base de 3 afirmaciones que voy a desarrollar a continuación, considera que la interpretación que propone respecto del artículo 177 del Código Procesal Penal no desborda el sentido literal posible de la disposición normativa contenida en ese precepto. ¿Y cuáles son las afirmaciones que le llevan a la Fiscalía a sostener que la interpretación teleológica que proponemos no desborda el sentido literal posible de la norma? La siguiente. La primera afirmación: el ejercicio del derecho a participar del imputado a través de un perito de parte en las operaciones que realiza el perito oficial está supeditada a la naturaleza del objeto de la evaluación pericial. Esa participación solamente resulta exigible en aquellos casos en los que el peritaje tiene como objeto la realización de actividades únicas e irrepetibles practicadas a través de la observación directa y sobre la base del contacto sensorial del órgano de prueba, es decir, el perito, con el material peritado. ¿Qué queremos decir en este caso? El artículo 177.2 del Código Procesal Penal reconoce ciertamente el derecho del imputado de participar a través de su perito, el perito de parte, en las operaciones que realiza el perito oficial. Pero ese derecho a participación no puede entenderse en sentido amplio y sin restricción alguna, sino que debe estar en función de la naturaleza del objeto del peritaje. Si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, un peritaje médico legal, en el que el objeto es el análisis de una muestra epitelial, naturalmente que la naturaleza de la operación única e irrepetible demanda, exige que el perito de parte participe de ella, porque la muestra por su propia naturaleza ha de extinguirse o desaparecer, y el acto en ese sentido resulta único e irrepetible. Pero ¿podríamos nosotros decir lo mismo de una evaluación de carácter pericial? Por eso que la segunda afirmación que viene a sustentar nuestra posición sostiene que la interpretación que nosotros efectuamos del artículo 177 del Código Adjetivo, esto es, que el derecho a participación del perito de parte está supeditado a la naturaleza del objeto pericial, no se opone al texto expreso o al sentido literal posible de ese precepto. No solo no se opone a él, sino que también lo hace viable, hace posible su consagración. Porque en el caso de peritajes contables, que tienen como objeto precisamente el análisis y la evaluación de documentación contable, imaginemos libros contables, estados financieros, comprobantes de pago, etcétera, la lectura, el análisis y la evaluación de esa documentación perfectamente pueden tener lugar en espacios y en momentos distintos, sin que ello haga perder su validez y su eficacia. Por el contrario, si se permitiera, como en este caso pretende la defensa, la participación o la intervención del perito de parte en las operaciones del perito oficial, ¿qué podría observar o cuestionar el perito de parte? Porque eso es a lo que apunta la defensa. ¿Podría cuestionar la lentitud con la que el perito oficial lee los documentos? ¿Podría cuestionar los gestos que hace cuando descubre determinada evidencia en los documentos contables? ¿Podría cuestionar u objetar el orden en el que aborda la evaluación de la documentación contable? Evidentemente que no. Pero un perito que se encuentra frente a una muestra biológica, como la que mencionábamos en nuestro anterior ejemplo, sí podría cuestionar
el que el perito oficial, por ejemplo, no deje constancia de la coloración, del olor o de la textura del tejido. Por eso hablamos que la naturaleza del objeto pericial demanda necesariamente una interpretación teleológica de esta disposición para encontrar cuál es su sentido. Directamente conectado entonces con la anterior afirmación viene la tercera, que en buena cuenta viene a completar nuestro argumento. Según el juez de primera instancia, en la resolución que no compartimos, el no permitirle la participación al perito de parte en las operaciones del perito oficial afecta negativamente el derecho a la defensa y como correlato el derecho a la prueba del imputado. Sostiene la defensa, el juzgado de primera instancia, siguiendo la tesis de la defensa, tal cuestión. Sin embargo, la Fiscalía considera que esos derechos no se ven menoscabados, no se ven afectados negativamente, porque el perito de parte mantiene para sí, el perito de parte conserva intacta la posibilidad de evaluar en un espacio y en un momento también distintos a los del perito oficial la documentación contable objeto del peritaje. Y la Fiscalía en este caso, la defensa no nos podrá negar, le ha reconocido y le ha otorgado a la defensa la posibilidad de ejercer esa facultad, la de evaluar la documentación en el momento en que ellos lo crean conveniente, dándole disposición amplia sobre la carpeta fiscal. Y no solamente eso, sino que tiene expedita el perito de parte la posibilidad, con análisis en su propio análisis, de elaborar un informe de parte que discrepe del oficial e incluso de defenderlo eventualmente en el contexto de un debate dentro de un eventual juicio oral. A lo que queremos llegar, señores magistrados, es a que el derecho del imputado de participar en las operaciones periciales oficiales a través de un perito de parte nada tiene que ver con la facultad del perito de parte de poder discrepar con las conclusiones del perito oficial y de presentar a la vez un informe de parte que lo confronte y eventualmente lo venza, a lo mejor en un juzgamiento oral. Entonces no puede decirse que se afecta negativamente el derecho a la defensa si se establece esta suerte de restricción, porque esta restricción viene sugerida por la propia teleología de la norma. Con lo que nosotros queremos concluir es con esto: el ejercicio de la facultad del perito de parte de postular un informe discrepante nada tiene que ver con el hecho de que éste haya participado o no haya participado en las operaciones efectuadas por el perito oficial. Sea que el perito de parte haya participado en esas operaciones o sea que no lo haya hecho, indistintamente tiene la facultad de elaborar el informe discrepante. Finalmente, la profesora española con la que iniciaba mi locución concluye sosteniendo que la dogmática alemana es la que ha estudiado en profundidad la esencia de la interpretación teleológica. Para una reconocida doctrina, la interpretación finalista consiste, según la citada profesora, en realizar un análisis de la naturaleza de los hechos o de las cosas que son objeto de la regulación legal. En este caso, el colegiado está llamado a evaluar si realmente el sentido de la disposición contenida en el artículo 177 es la de abrir una puerta que permita, en todos los casos, de manera indistinta, a los imputados exigir la participación de su perito en las operaciones periciales oficiales. En este caso, señor magistrado, no se trata simplemente de exquisiteces terminológicas o de situaciones que colindan con la arrogancia por parte de la Fiscalía. Aquí se trata de una decisión judicial impugnada que pone en un mismo nivel o en un nivel de horizontalidad al perito oficial y al perito de parte. La defensa ha citado en su escrito de tutela al profesor César San Martín Castro y lo ha hecho con absoluta propiedad. El órgano de prueba en el proceso penal es el perito oficial. El perito de parte no es órgano de prueba, es un representante del imputado en las operaciones periciales oficiales y por lo tanto el perito oficial no tiene por qué supeditar su horario o su agenda de trabajo a las exigencias del perito de parte. Y eso es lo que pretende soterradamente la defensa en este caso, situar al perito de parte en un grupo de trabajo y condicionar el trabajo del perito oficial a las exigencias o a la agenda disponible del perito de parte, lo que conlleva demora, retardo en el proceso penal, que son responsabilidad directa de la Fiscalía. En este caso, la Fiscalía ha sido clara
al responder las distintas solicitudes de la defensa técnica antes de llevar a cabo la tutela, y le ha expresado con toda claridad que tiene a disposición la carpeta, que sus peritos de parte pueden examinarla cuando ellos creen conveniente, pero que no tienen el derecho a condicionar el trabajo, la forma de trabajo y el horario de los peritos oficiales, formando parte de un denominado grupo de coordinación. Porque lo que se hace en un grupo de coordinación es eso, coordinar. Y el perito oficial no tiene por qué coordinar nada con los peritos de parte, porque estos no son órganos de prueba en el proceso. Sobre esa base, señores magistrados, la Fiscalía considera que la resolución venida en grado debe ser revocada por el colegiado superior y debe declararse infundada la tutela de derechos planteada por la defensa, manteniéndose en sus estrictos términos lo que prescribe el artículo 177 del Código Procesal Penal. Gracias. Muchas gracias. La defensa tiene el uso de la palabra por espacio de 10 minutos. Gracias, señores jueces superiores. ¿Cómo se interpreta una ley procesal? La primera interpretación que se exige a una ley procesal penal es una interpretación constitucional. Entonces, la interpretación del artículo 177 debe hacerse de la manera que pueda realizar mejor el derecho fundamental que está atrás de esa regla. Derecho a la prueba o derecho a la defensa. ¿Qué interpretación favorece más al derecho fundamental que motiva la regla? Ese es el punto de partida de toda interpretación de una ley procesal penal. Por eso se habla que las leyes procesales penales requieren una lectura constitucional. El artículo 177 establece que una vez designado el perito oficial, dentro de los 5 días, el imputado tiene derecho, o el investigado tiene derecho, a designar un perito de parte. ¿Para qué? La ley dice, el perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constancias que su técnica le aconseje. El perito de parte está facultado para intervenir en las operaciones del perito oficial. Y eso lo dice César San Martín, se refiere a Hauchen, trabaja sobre Hauchen, y Hauchen dice claramente, el perito de parte interviene para presenciar las operaciones periciales oficiales, para hacer observaciones, precisiones, dejar constancias al respecto, sin perjuicio de elaborar su propio dictamen. Y más adelante dice, el perito de parte no es un mero controlador de la actividad del perito oficial, es un perito que tiene los deberes de un perito, como el de objetividad. Porque hay que diferenciar al perito de parte en la etapa de participación en la operación pericial oficial y luego cuando hace su pericia de parte. La Fiscalía propone un criterio restrictivo a una norma que regula el derecho a la defensa, porque la Fiscalía dice, el perito de parte no interviene en todos los casos, no interviene en todas las pericias oficiales, solo las pericias oficiales que se refieren a hechos que son irrepetibles, como el levantamiento de un cadáver, el examen de una muestra de ADN, el examen de un himen. Es decir, la defensa no puede ejercer el derecho a que su perito intervenga en todas las pericias, sino solo en ciertas pericias cuyos hechos sean irreproducibles. Primera pregunta, ¿es un criterio que restringe al derecho a la defensa o lo amplía? Lo restringe, primer problema. Segundo problema, ¿tiene base legal? ¿Alguna parte de la norma permite decir en ciertas pericias interviene y en otras no? No. ¿Tiene base epistemológica? Menos. Si alguna pericia se ha desarrollado en el Perú, al lado de la pericia médico-legal, es la pericia contable. Y la pericia contable, su práctica ha demostrado el por qué se creó esta norma, que el perito de parte intervenga en las operaciones del perito oficial. Y pongo un ejemplo, el caso más largo de función pública, de delito de función pública de la historia del Perú,
el caso de la familia Chacón Málaga, 13 años. A discutir si había balance o desbalance patrimonial, enriquecimiento ilícito. Como locura, economistas convocados por la Fiscalía contra contadores convocados por la defensa. La Corte Suprema tuvo que superanular todo el juicio y las pericias, porque como los economistas se enfrentaban a los contadores. Pero ¿cuál es el problema que hasta ahora subsiste? Casi todos los peritos oficiales tienen como metodología para establecer el balance o desbalance patrimonial trabajar sin saldo inicial. Consideran que no hay saldo inicial para las personas naturales o consideran que el saldo inicial es la declaración jurada y no el patrimonio histórico. Tanto se generó este debate que tuvimos que ir hasta la Corte Suprema, a través del recurso de nulidad 2939-2015, Sala Penal Permanente, el 12 de julio del 2017, ya para acabar con la tragedia de la familia Chacón, dice: no puede hacerse pericia contable y no puede determinarse el balance o desbalance patrimonial sin establecer un saldo inicial. Entonces, ¿qué hace un perito de parte? Se reúne con el perito oficial y le dice: ¿qué metodología vas a seguir? ¿Vamos a trabajar con saldo inicial o no? No, no quiero trabajar. Se deja constancia. El perito oficial va a trabajar sin saldo inicial. Segundo ejemplo. Los peritos oficiales en su mayoría, para establecer las cantidades, utilizan una tasa promedio anual. Cuando las reglas contables dicen, cuando se trata de dolarizar las operaciones, tasa promedio anual, tasa promedio mensual. ¿Qué dicen las reglas de la contabilidad? Tiene que tener la tasa diaria vigente al momento de la operación. Los peritos oficiales dicen: los gastos familiares se determinan de acuerdo a las reglas de las unidades impositivas que se aplica para el impuesto a la renta. El perito de parte dice: no, tiene que ser con la remuneración mínima vital, que es un criterio que permite establecer mejor cuánto gasta una familia para la canasta familiar. Ese tipo de discusión de método técnica es la que motivó que el legislador establezca que hagan un trabajo conjunto. Porque lo que aspira al legislador, nos habla el señor fiscal de interpretación teleológica, es que como se trata de una prueba científica y se supone que la ciencia es objetiva, se aspira a que no haya pericias discrepantes por las puras. Al punto tal que la norma dice más adelante: si hubiese observaciones a la pericia oficial, se hace una pericia de parte. O sea, la pericia de parte ya no es un capricho, no es que quiero hacerla. La pericia de parte la hago y vamos a la norma. El 179. El perito de parte que discrepe con las conclusiones del informe pericial oficial puede presentar su propio informe, que se ajustará a las reglas tales. Y por eso, esto que planteamos funciona en todos los casos, menos en la fiscalía del doctor José Domingo Pérez. Caso Ollanta Humala, cuando lo manejaba Juárez, desde el comienzo, porque Juárez lo sigue manejando. Se instalaron los peritos, formaron su cuaderno y debaten diversos aspectos. Si están de acuerdo, bien, y si no están de acuerdo, dejan constancia. Caso investigación de lavado de activos del fiscal Castellanos contra el APRA, contra el partido aprista, Alan García y todos sus ministros. Igual, lo estoy anexando. Caso del grupo WON, todas sus empresas, también a cargo de las fiscalías. Y se establece. Porque el señor fiscal ha citado el argumento técnico y quizás por su honestidad intelectual se ha guardado el otro, que era el principal de la fiscalía. Tenemos pocos peritos y no tienen tiempo. Entonces, en el fondo, son los problemas administrativos los que se invocan para afectar un derecho a la defensa.
Eso es constitucional, es legal. Yo podría invocar mis problemas administrativos como defensor para afectar las atribuciones del fiscal. Ni siquiera me escucharían. Entonces el tema es concreto. Lo que ha hecho el juez es hacer una interpretación constitucional del artículo 177. La restricción, la interpretación restrictiva que plantea la Fiscalía, solo para ciertos casos, no es de recibo. No es de recibo constitucional porque afecta al derecho fundamental a la defensa, que es inviolable o irrestricto. De todos los derechos y de todas las potestades de las partes, solo una es inviolable y irrestricta: el derecho a la defensa. El legislador lo reconoce expresamente. Por tanto, la restricción no tiene base constitucional, no tiene base legal y no tiene base epistémica. Y es central, hablando de las pruebas, porque sí hay necesidad de un trabajo coordinado, quizás para evitar pericias discrepantes o por lo menos dejar constancia desde un primer momento de cuáles son las razones que van a explicar luego las grandes diferencias que un juez que no es científico tendrá luego que valorar en un juicio. ¿A quién le cree de los peritos? Por estas consideraciones, señor presidente, señores jueces superiores, nosotros solicitamos se desestime el recurso de apelación y se confirme el auto objeto de impugnación. Bien, muchas gracias. Señor fiscal, quisiera hacer réplica, pero antes de eso le voy a leer el inciso 3 del artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal, para que también lo tenga en cuenta. Establece: la ley que coacta la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. Tienen en cuenta este artículo título preliminar que determina la política respecto a las interpretaciones de este Código Procesal Penal. Tiene uso de la palabra por 2 minutos. Gracias, señor magistrado. Es correcto que su exhortación invoque esta norma del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal. Sin embargo, habría que hacer una acotación. Ella se refiere a la prohibición que recae sobre el operador jurídico de no extender o sobredimensionar el alcance de una disposición que reconozca un derecho o una prerrogativa al imputado. En este caso hablamos del método opuesto, esto es de acotar racionalmente el texto y el contenido en buena cuenta de una disposición legal. La discusión que nos convoca a esta audiencia se ubica en este segundo aspecto, no en el de extender innecesariamente o inconstitucionalmente el alcance de una disposición legal procesal, sino el de acotar racionalmente su contenido. Y esa es precisamente la propuesta de la Fiscalía. La Fiscalía, en contra de lo que sostiene la defensa, no desconoce el derecho del imputado a participar a través de su perito de parte en las operaciones periciales oficiales. Lo que la Fiscalía propone es que ese derecho a la participación en dichas operaciones se regule y se ejerza racionalmente atento al objeto de la prueba pericial. En el caso concreto, expresiones como o discrepancias que puedan darse respecto a si se incluye o no en una evaluación contable el saldo inicial, o si se discute o se incluye la tasa promedio anual o la tasa promedio mensual, son discusiones evidentemente que conducen a pronunciamientos periciales disímiles en sus conclusiones. Pero no quiere decir ello que esas discusiones tengan que ser necesariamente o que demanden necesariamente la presencia del perito oficial y de los peritos de parte, porque cada uno de ellos puede, según su propia metodología, evidentemente seguir una propia de manera separada y no coincidir en el despacho fiscal o en el lugar que se pueda fijar al efecto. A lo que voy es a que el perito oficial designado por la Fiscalía puede iniciar y concluir su evaluación documental
de la manera en que su conocimiento y su experiencia se lo dicte, y también pueden los peritos de parte hacer lo propio sin que tengan que coincidir, porque esa coincidencia es precisamente la que genera el entorpecimiento del normal desarrollo del proceso, porque habría que homologar y en cierta forma condicionar la disponibilidad en la agenda de uno a las de otros. Esas son las dificultades administrativas a las que se refería el abogado de la defensa. No es una deficiencia en la propia organización fiscal, sino en cómo hace operativo su trabajo de investigación. Finalmente, el mencionar casos como los del expresidente Ollantumala, del caso del Partido Aprista Peruano o caso del Grupo WOM, nos lleva a una conclusión: los antecedentes no crean derecho. El que ciertas conductas o ciertos eventos se realicen o se vengan realizando no los convierte automáticamente en correctos. El que determinados despachos fiscales vengan trabajando de una manera determinada no hace correcto su trabajo o incorrecto el de un despacho que trabaja de manera distinta. Aquí lo que se tiene que analizar es racionalmente las disposiciones legales, y las disposiciones legales han sido dictadas por el legislador para ser interpretadas más allá de lo que dicta su tenor literal. El juez de primera instancia lamentablemente confunde la necesidad de que ningún método interpretativo rebase el sentido literal posible de la disposición con realizar tan solo y pobremente una interpretación literal. Claro, como me preocupa que el método interpretativo que yo aplique no rebase el sentido literal posible, me conformo con la interpretación literal, que es la más sencilla. Entonces, si encuentro un cartel que en un parque dice están prohibidos los vehículos rodados, no puedo permitir el ingreso a una persona en silla de ruedas porque es un vehículo rodado. Entonces se tiene que encontrar cuál es el sentido de la disposición para poder entenderla. Y el objeto pericial no es universalmente idéntico en todos los casos, y de lo que hablamos es, repito, no de desconocer un derecho a participación, sino el de cómo regularlo y hacerlo racionalmente ejercitable. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. La defensa, 2 minutos. El fiscal lo que no puede explicar, porque no hay forma, es que hacer decir a la norma lo que no dice para limitar el derecho a la defensa va contra las reglas de interpretación de la ley procesal penal. Cuando se prohíbe, no puedes extender arbitrariamente para afectar el derecho a defensa, no puedes agregar supuestos para limitar. El derecho a la defensa es un derecho que tiene como base el derecho a la libertad. Y así como la fórmula de la libertad es: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe, el derecho a la defensa tiene la siguiente regla: se puede realizar todo acto de defensa que no esté expresamente prohibido en la ley. Desde mi primer caso en Lambayeque, la pregunta no era ¿dónde está tu derecho? Yo decía, ¿dónde está la prohibición a mi derecho? Entonces, lo que pretende la Fiscalía de crear un supuesto no previsto en la ley para restringir la intervención del perito de parte no responde a una interpretación literal mal hecha. Lo que responde es a una interpretación constitucional en función de qué derechos se encuentran detrás del artículo 177. ¿El horario del perito? ¿La actividad del perito oficial, o es el derecho a la defensa o el derecho a la prueba? Eso es lo que se encuentra atrás del artículo 177. Y permítanme terminar. Cuando la Fiscalía dice que las prácticas que se hacen, muy importante, en un tema de contabilidad cada uno hace su propia pericia, con todo respeto, es un desconocimiento de la actividad contable pericial. Las reglas periciales contables están regladas por el Colegio de Contadores, que establece a través de acuerdos cuáles son las reglas contables que existen. No es que cada contador hace una pericia como se le da su gana. No es debatible, por ejemplo, si se utiliza saldo inicial o no, porque las reglas contables aprobadas por los comités de peritos del Colegio de Contadores así lo establecen, al punto tal que se ha convertido en jurisprudencia. El decir que el derecho del perito de parte, y con esto termino, dice, en ciertos casos puede intervenir, en otros casos no. ¿Y por qué no se conculca su derecho? Porque tiene derecho a presentar una pericia de parte. Son dos derechos distintos. Un derecho es a que el perito de parte participe en las observaciones para dejar constancia de aclaraciones, de observaciones,
Y otro momento es el derecho a que si encuentra observaciones al perito oficial porque no recogió todas las observaciones que se hizo a lo largo del procedimiento pericial, en ese caso recién está habilitada la defensa a presentar su pericia de parte. Tan es así que si no tiene observaciones, no hay pericia de parte. Entonces son razones constitucionales, legales y epistémicas que me llevan a insistir en que confirmen la resolución materia del grado. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Ninguna. ¿Una pregunta? Sí. Adelante. Sí, señor fiscal, bueno, lo primero es que, habiéndolo escuchado, me he puesto a pensar cómo podría tanto la fiscalía o un juez adelantarse a especular que un perito de parte no pueda hacer observaciones o cuestionamientos, ¿cierto?, a las actividades propias de los peritos oficiales. O sea, ¿cómo podríamos especular, ¿no?, que no va a haber observación cuando la defensa está, incluso con ejemplos, señalando las posibilidades que podría presentarse en una pericia de parte? Y lo segundo es lo que también se ha recalcado acá, que la pericia de parte aparece como una consecuencia de la discrepancia del perito de parte con las conclusiones de los peritos oficiales. Entonces me puse a pensar, ¿qué tal que si los peritos oficiales y los peritos de parte simultáneamente empiezan a realizar sus labores periciales? Y el perito de parte culmina antes, incluso. Entonces, ¿cómo opera ahí? ¿Cómo podríamos afirmar que podría existir una pericia de parte que no es el resultado de las conclusiones de los peritos oficiales? Porque estos peritos de parte concluyeron primero. Y lo último, que tiene que ver con la comprensión del tipo de sistema que tenemos, ¿no? Teresa Armenta-Deu, en ese interesante libro, Los sistemas procesales penales, muy bien hace la diferenciación del sistema adversativo. O sea, cuando estamos en un sistema adversativo, muy bien, hay dos investigaciones independientes. Investiga la fiscalía, investiga la defensa, ¿no? Y esas investigaciones ocurren en forma paralela, simultánea. Y entonces ahí las investigaciones sí son independientes, ¿no? Pero en nuestro caso no existen dos investigaciones porque nuestro sistema no es un sistema adversativo, es un sistema acusatorio con rasgos adversariales que finalmente Teresa Armenta-Deu dice, eso es propiamente un sistema mixto. Entonces, no es que la postura de la Fiscalía en esta audiencia implica una renuncia a ser dueño de la investigación, porque es el que dirige la investigación, ¿cierto? Y entonces, a veces cuando no entendemos el sistema ocurren malas prácticas, o algunas prácticas, bueno, no malas, pero que a veces no corresponden a nuestro sistema, como ocurrió alguna vez cuando, creo, en Trujillo, los tribunales dispusieron que bajo el argumento de que el sistema era acusatorio, cada parte tenía que notificar a sus órganos de prueba, porque se entendía mal el sistema. Felizmente eso fue corregido posteriormente por un acuerdo plenario. Entonces, el tema estriba, y eso quería su comentario. Usted es un fiscal que en las audiencias que ha participado ha sustentado muy bien sus posiciones, y por eso es que quisiera saber su posición respecto al sistema, porque si no entendemos muy bien al sistema, al crear procedimientos que no están establecidos en la ley, nos estamos convirtiendo en legisladores procesales, que nosotros los jueces no somos legisladores procesales. Sobre eso, ¿qué tiene que decir? Sí. Es difícil de creer, señor magistrado, que en nuestro país tengamos un sistema procesal, para empezar. Allí donde un código procesal penal condensa disposiciones de prácticas inquisitoriales que permiten, por ejemplo, al juez practicar prueba de oficio, allí donde nuestro código permite muchas veces al juez situarse del lado de una de las partes y suplir su actividad, es difícil hablar de un sistema acusatorio puro o acusatorio con rasgos adversariales o inquisitivo. En realidad es muy difícil hablar en nuestro país de un sistema. Lo que queda claro es que la Constitución política, y felizmente el Código Procesal Penal en sintonía con ella, le reconocen al fiscal la facultad de ser director de la investigación. Y en esa lógica, la Fiscalía no renuncia ni expresa ni implícitamente a su poder, deber
de conducir la investigación del delito. Todo lo contrario, la Fiscalía pretende con esta incidencia, con estos argumentos que hoy planteamos, conservar para sí esa facultad constitucional que a la vez encierra un deber. ¿Por qué? Porque sin negarle el derecho al imputado de participar en las operaciones periciales, regula racionalmente la forma en que se ejercita ese derecho. O sea, sería descabellado por parte de la Fiscalía pretender desconocer una disposición tan clara como la del 177.2. El derecho a participar existe como tal y debemos reconocerlo. Lo que el órgano jurisdiccional está llamado es a regular la manera en que ese derecho se ejercita en casos puntuales y concretos. Porque unos son los casos en los que la operación pericial es única e irrepetible. El caso de los peritajes médicos legales es clarísimo al respecto. Pero otro es el objeto pericial cuando la operación de análisis y evaluación se puede realizar en un momento y en un espacio distintos sin afectar su validez y su eficacia. Siguiendo sus propios parámetros, los que él cree correctos, el perito oficial empieza el análisis de la documentación contable y arriba con la formulación de conclusiones, y lo propio ha de hacer el perito de parte en su momento. Usted me preguntaba, ¿y qué ocurre si el perito de parte evacúa su informe antes que el perito oficial? Ello es imposible desde que la facultad del perito de parte de elaborar su informe discrepante está condicionado a que exista un peritaje oficial cuyas conclusiones precisamente sean materia de discrepancia. Entonces eso no es posible, jurídicamente no es posible. Por eso es que nosotros consideramos que nuestra posición, lejos de ser una posición cerrada, no abierta a algún criterio interpretativo adicional, sí es una interpretación constitucional que además atiende a la teleología de la norma y no a su simple texto o tenor literal. Bien, nada más de mi parte, salvo que el señor defensor quiera decir algo. Permítame, porque sus preguntas son muy importantes, señor juez superior. El sistema constitucional, el sistema procesal que existe es claro, porque el sistema acusatorio no nace con el Código Procesal Penal, sino con la Constitución, cuando diferencia la acción de la jurisdicción. Lo que hace el Código es positivizar un sistema que tiene rango constitucional, a diferencia de otros países. O sea, es claro el sistema que ha definido el señor juez superior. Es un sistema acusatorio con rasgos adversariales. ¿Por qué no llega a ser adversarial? Porque la investigación preparatoria se le ha entregado a la Fiscalía. El nombre completo debería ser investigación preparatoria de la acusación. La decisión de abrir proceso penal y realizar la etapa más larga del proceso para preparar la mejor acusación que justifique la pena del juicio oral banquillo o la pena banquillo del juicio oral. Ahora, lo que tiene que hacer el fiscal, que es el dueño de la investigación preparatoria, es cumplir con un límite fundamental. Los actos de investigación tienen que estar controlados por la ley. Todo acto de investigación tiene que hacerse de acuerdo a la ley. Y la ley establece la regulación de una pericia oficial. Porque dentro de las hipótesis que planteaba el doctor Piscoya, yo me permito plantear otra, que también he discutido. ¿Qué pasa si el fiscal no quiere trabajar con actividad pericial? No quiere peritos. Y no designa peritos. ¿Eso implicaría que la defensa no puede designar un perito? Esa interpretación sería inconstitucional también. Por eso es que quienes trabajan la teoría de la prueba entienden que lo que ha hecho es simplemente regular el procedimiento si el fiscal decide hacer una pericia oficial. Si el fiscal decide hacer una pericia oficial, le genera una limitación a la defensa, ahí sí. Porque si designa perito oficial, la defensa solo puede en el primer momento intervenir para observar, y solo si se mantienen las observaciones, como bien ha marcado, queda habilitado para hacer un peritaje de parte. Miren qué importante es la diferencia. Si el fiscal no acude a la actividad de investigación pericial, se designa su perito de parte y trabaja bajo la responsabilidad de la defensa. Pero si la fiscalía decide utilizar la técnica de investigación pericial, le genera una limitación al defensor. La pericia de parte tiene que ser posterior a la pericia de oficio. Entonces, ¿cómo hacemos balance ahí? Si la pericia de parte tiene que ser posterior a la pericia de oficio, porque dice solo si hay observaciones. Y es lógico, porque si estás de acuerdo, ¿para qué vas a hacer pericia?
Entonces, para esa primera parte, no verse afectada, sino equilibrada, entra el perito de parte para ir dejando constancia de las observaciones y darle la oportunidad al perito de oficio que las levante. Señor perito de oficio, trabaje con saldo inicial. Acá está la ejecutoria de la Corte Suprema, el caso Chacón. No se me da la gana. Perfecto. Se deja constancia y en su momento será una de las razones de la pericia de parte. Así que sistema acusatorio hay un procedimiento legal para la pericia oficial, ese procedimiento legal le genera limitaciones a la defensa y para compensar esas limitaciones es que hay la intervención del perito de parte en las operaciones oficiales. Por eso insistimos en nuestra posición. Bien. Ninguna. Bien, muchas gracias. Entonces hemos concluido la audiencia. La resolución va a ser notificada en sus casillas electrónicas en el tiempo oportuno. Hemos concluido.